Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy estoy contento porque tenemos... Se te ve. Estoy contento porque hoy tenemos Yo un también. tema muy chulo. De hecho, empezamos hace 2 semanas cuando empezamos la 4ª temporada del podcast hablando de que este verano, en el ámbito cultural, había tenido un protagonista y ese era el cementerio inglés. Que sé que tú además fuiste parte activa también de esas actividades, ¿no? Pues sí, efectivamente, Curro. Debíamos un podcast porque además tampoco hablamos mucho de historia de Málaga, hablamos de todos los contenidos que normalmente trabajamos en el podcast, pero también nos gusta traer como invitado a gente que se le ocurra fenomenal y que patrocina y se pelea, bien entendido, por la historia de Málaga. Y bueno, pues cuando comentamos, además, Curro y yo funcionamos mucho por intuición y solo con mirarnos. Y cuando empezamos, y esto ya es las típicas cosas que contamos así de lo que pasa en el estudio. Cuando empezamos la nueva temporada del podcast y Curro hizo referencia a las noches del inglés, automáticamente los dos nos miramos y entendimos que teníamos que hacer un podcast, ¿verdad? Sin hablarlo de la noche. Sí. Total, que hoy estamos con una de las impulsoras. Yo creo que con el corazón de las noches del inglés merece la pena hablar de eso. Yo ya di mi opinión en la primera entrega de la temporada y bueno, creo que han sido protagonistas, lo han hecho fenomenal, se lo han currado que no lo podéis ni imaginar, se han dejado la piel y bueno, ha tenido sus resultados porque ha sido un auténtico éxito. Y yo no tengo más que dar la bienvenida a mi amiga, porque además también fuimos compañeras en la facultad, Cristina Rosón, que es patrona de la Fundación Cementerio Inglés y además es una máquina. Ella estudió publicidad y es una de las socias de La Madre de los Beatles, una agencia creativa que hace un montón de cosas y todas bien, porque cuando yo estaba en la facultad con Cristina yo ya sabía que se iba a dedicar a esto y que lo iba a hacer bien, ¿no? Porque el cerebro, ella era siempre como la impulsora, la de las ideas locas, que después las ideas locas quedaban en proyectos chulísimos. Y bueno, la tengo aquí a mi lado y solo te puedo dar la bienvenida y decirte que estoy contentísima de que te hayas dejado secuestrar. Madre mía, qué presentación, vamos. Además es súper bonito veros trabajar, ¿eh? Me encantaría que la gente lo viera porque es como súper bonito veros la conversación que tenéis. Entonces, nada, me siento una privilegiada de estar aquí. Pues nada, nosotros encantados de que te hayas escapado y que estés aquí para contarnos ese pelotazo cultural e histórico de este verano con las noches del inglés en el cementerio inglés. Pues... Porque yo quiero empezar diciéndote enhorabuena y gracias por las noches del inglés, que has sido de verdad protagonista del verano 2023 y que creo que todos hemos disfrutado mucho. Yo estuve en varias de las sesiones, entre ellas la de Sombra Doble y también una de las noches de The Bottles. Y es que el ambiente... Bueno, ahora nos meteremos en materia, pero gracias porque lo hemos disfrutado mucho. Era muy mágico. Pues os contaba que realmente fue un experimento total. O sea, yo entré como patrona el año pasado y cuando yo entré me lo propusieron, pues yo dije, mira, yo entro con varias condiciones, pero una de ellas es que me dejéis hacer cosas diferentes, que yo para hacer un ciclo de zarzuela, sin desmerecer a la zarzuela, pero para hacer lo mismo que se ha hecho, o hacer el tenorio, o ya digo, sin desmerecer, pues no me apetece. A mí me apetece como cosas diferentes, sobre todo abrir el cementerio a otra gente y otro público. Entonces, os comentaba antes que una de las vías de financiación que tiene el cementerio son las visitas escolares. Entonces, llegaba el verano y llegaba un panorama tristísimo de 0 visitas escolares, 0 ingresos, porque allí no tenemos una colaboración de una entidad bancaria, no hay una colaboración así continua. Entonces dijimos, mira, ¿por qué no hacemos esto? Lo iluminamos bonito, buscamos un patrocinio, que eso ha sido vital, contar con el patrocinio de Turismo Andaluz para tener toda la programación, y vemos cómo funciona. Y entonces yo recuerdo que hice como varios escenarios, como plan de negocio, de decir, bueno, pues un escenario pesimista, uno que yo entendía realista y uno pues optimista. Y la primera noche yo habéis salido, estoy convencida. Claro, o sea, 7 vueltas al optimista. ¿No? Claro, pero esto era, cuando yo a ellos se lo conté, dije, esto es una apuesta, porque igual que la gente lo ha entendido, y ha entendido que se hacía desde el respeto y con un fin, podía no entenderse y podía decir, oye, mira, pues yo no voy al cementerio a ver un concierto, pero la gente ha entendido que al final era una vía de financiación. Otra cosa, un objetivo que para mí era súper importante, que era que la gente lo conociera y que no
Y eso es que todos los días había gente que me decía, mira, he pasado 1000 veces por la puerta, soy vecino, y jamás había entrado. O sea, es que como eso, ya te digo, pues los primeros días cuando yo presentaba preguntaba, ¿quién ha venido alguna vez al cementerio? Y es que se levantaba una mano o 2 manos, y los últimos días, pues la mitad de la gente había ido y había repetido. Entonces, bueno, que la gente lo ha entendido, ha venido y ya te digo, y ha sido un gustazo. Maravilloso. Ha sido maravilloso. Tú lo decías al principio, Curro, y yo creo que lo contamos en el podcast. Tuve la suerte de poder participar el 2 de septiembre con una charla precisamente sobre el cementerio inglés con Diego Lara, que para mí ha sido uno de los descubrimientos mejores de los últimos tiempos, que es cantante. Y entonces, bueno, pues a través de 10 pequeñas historias íbamos contando la historia del cementerio inglés y también apoyada en las canciones de Diego. Yo recuerdo aquella noche, os lo estaba diciendo antes, una de las mejores charlas por la energía. Cristina lo decía muy bien al principio, ¿no? Es la magia de ese lugar, cómo la caída de la tarde se iluminaba y eso, y se generaba. Y además tú lo decías muy bien, Cristina, que la gente lo ha entendido bien, y yo creo que iban todos a esos encuentros como en la misma línea, ¿no? O sea, de respetuoso. Además tú veías como la gente iba con tiempo antes de la, bueno, o de la película, o del concierto, o de la charla, o de lo que fuera, para moverse por el cementerio, para conocerlo, se paraba delante de las tumbas, incluso preguntaba. Y es que ha sido fundamental porque, como decía ella, ¿no? No se ama lo que no se conoce. Y mucha gente no sabe que en pleno corazón de la ciudad tenemos un cementerio inglés que explica perfectamente lo mejor de nosotros. Y conociendo esa historia puedes entender dónde hemos llegado nosotros hoy como ciudad, que parece, o sea, o tenemos muchas veces la conciencia de que todo esto ha podido ser fruto de la casualidad, la Málaga tecnológica, la Málaga de los museos y tal, pero no, hay una base muy importante. No te digo que todo sea la consecuencia de aquello, pero es que Málaga ya fue una ciudad importante y toda esa historia está enterrada en el cementerio inglés, entre el inglés y el de San Miguel, pero en este caso la historia del cementerio inglés, que es brutal. Claro, y yo creo que la gente, una de las cosas que yo le transmitía o intentaba transmitirle siempre que hacía una presentación, que lo sintieran como suyo, porque al final lo que tú has dicho, o sea, es un pedacito de la historia de Málaga y al final es un patrimonio que nos pertenece a los malagueños y que tenemos que defender los malagueños. O sea, porque el cementerio en sus días dependía de la corona inglesa, la corona se desentendió y el cementerio cayó en una situación de semiabandono, que es todavía hay gente que tenía esa visión de un cementerio pues prácticamente abandonado, sin ningún tipo de recursos, y los recursos que hay, pues con las visitas, con los enterramientos, porque se siguen haciendo enterramientos. Bueno, ya depósitos de ceniza. Sí, depósitos de ceniza, pero bueno, se siguen haciendo, y todos esos recursos realmente se revierten sobre el cementerio, en la jardinería, en el mantenimiento, sobre todo para que no se pierdan, porque hay otros cementerios británicos que se han perdido. En Huelva había uno que se ha perdido, en Sevilla hay uno que está prácticamente pues vandalizado y que está, bueno, a punto de desaparecer, y esto se podría haber perdido igual si no fuera, bueno, pues que una fundación que está formada tanto por británicos como españoles y vecinos, que lo que queremos es que este lugar no se pierda y ponerlo en valor. Déjame que subraye, por si hay alguien que lo está escuchando y todavía no se ha situado bien, que estamos hablando de las noches del inglés. Estos son unas actividades culturales que se han hecho de noche, obviamente, en el cementerio inglés, y que seguro que quien no está escuchando lo sabe porque está acostumbrado a que ya hemos hablado del tema previamente. Pero es verdad que no lo hemos dicho, digo, claro, nosotros creemos que todo el mundo lo conoce. Sí, yo creo que sí lo han dicho al principio, claro, ¿no? Al principio lo he dicho. Bueno, la cuestión es... aportamos contexto. Eso es, que enlaza con lo que yo quería preguntar, es que mucha gente, yo creo que hablabais antes de eso, del hecho de hacer actividades culturales en el cementerio. Literalmente, tanto los asientos como la propia gente estaba situada entre las tumbas. Yo creo que también hay un punto de morbo, por decirlo así, positivo, por el primer encuentro con esas actividades, de decir, ¿cómo va a ser? ¿Qué me voy a encontrar? Y yo creo que eso es lo que para ti tuvo que ser difícil transmitir quizás al patronato, ¿no? O al cementerio en sí, a las personas que están alrededor, para que entendieran de verdad que no tenía nada que ver con estar fuera del respeto, que quizás ha sido alguna de los problemas que te pudiste encontrar. No te creas, porque al final los cementerios fuera de España no son, y sobre todo los británicos, no son como lo entendemos aquí, que los cementerios en España son lugares de duelo, de silencio, de lágrimas, pero sobre todo los cementerios fuera de Europa son lugares pues donde están acostumbrados a hacer un mercadillo. Ahora el cementerio de Brompton en Londres, estuve yo hace poco y es que tenía hasta cetrería, tenía actividades para los niños,
pinta cara. Yo he estado en cementerios que hay otro tipo de actividad. O sea, que para ellos es normal que haya este tipo de cosas. Pero sí que es verdad que para la gente pues podía ser chocante estar entre tumbas. Pero yo hay una cosa que siempre digo, que al final el mejor tributo que le podemos hacer a la gente que no está es vivir. Y yo se decía, si todas las personas que estuvieran aquí enterradas nos dijeran una única palabra, los que estamos aquí hoy, sería vive o disfruta, porque ellos ya no pueden hacerlo. Entonces yo creo que nuestro tributo tiene que ser ese, el vivir y disfrutar, porque es que para eso hemos venido, porque vamos a acabar todo igual, también os lo digo. Totalmente. Sí, totalmente. Sí, es lo que hemos comentado aquí en el podcast muchas veces, Curro. También a nosotros nos pesa mucho nuestra cultura de la muerte, y ya no solo la española, porque hay también muchísima diferencia entre el norte y el sur. Y normalmente, como en Andalucía, siempre ha estado como ese yuyu, ¿no?, a la muerte, a los cementerios, y es verdad lo que dice Cristina. Yo recuerdo que a mí me empezó el amor, la fascinación por los cementerios, aunque suene un poco gore, pero realmente lo redescubrí de otra manera cuando conocí el cementerio de Père Lachaise de París, que eran pues las peregrinaciones a la tumba de Jim Morrison, de Edith Piaf. O sea, allí descubre, y sobre todo hay una peculiaridad que tiene el cementerio inglés, que es un cementerio histórico, es un cementerio protegido, es bien de interés cultural, es decir que más allá de que tú estás transitando entre tumbas, realmente estás disfrutando no solo del conocimiento de esa historia de Málaga, sino que es que el cementerio es una joya en sí. Eso es. Es decir, es que tiene mausoleos, es que tiene esculturas, tiene una serie de elementos y una simbología que merece la pena conocer, por no hablar también de la ermita central, de la iglesia de San Jorge. O sea, es decir, que es que merece la pena como casi como museo al aire libre. Sí, yo creo que según tu interés puedes encontrar, tanto desde el punto de vista arquitectónico, como cultural, como histórico, como botánico. O sea, que cada uno se encuentra un cementerio diferente porque depende de sus intereses. Y lo que decías para mí es súper importante, el desmitificar la muerte. Y, por ejemplo, muchísima gente venía acompañado con niños. Los niños son los que se lo toman de forma más natural. Total. Sí, sí. Y lo entienden, y ya te digo, mis hijos cuando van allí, o sea, lo viven de forma súper natural. Mi hijo un día, porque hay muchos libros, o sea, muchas tumbas que tienen como libros para poner el epitafio y tal, y me dijo un día, mi hijo dice, yo cuando me caiga me quiero caer en uno de estos. Y digo, yo creo que la muerte la entiende como que te caes en una tumba y ya de ahí no sale. Y fin, pero me parece bonito, ¿no?, que al final integremos la vida dentro de la muerte dentro de la vida, y de una forma natural. Absolutamente. Yo no quiero poner en el brete a Cristina de hablar de fecha, de hablar de historia, porque sé que eso es lo que ella lo va a pasar peor, pero Ana, ¿por qué no nos cuenta un poco de contexto del inicio del cementerio inglés? Simplemente para que la gente sepa incluso qué personalidades siguen allí a día de hoy y son las que, entendemos las referencias, han disfrutado de este verano también en esas noches del inglés. Bueno, yo creo que los más seguidores, los más cafeteros del podcast la conocen de memoria, pero yo creo que es fundamental ese contexto histórico. Hemos hablado muchas veces de las formas de enterrar en Málaga, ¿no? Entonces, bueno, el germen, el origen del cementerio inglés está en el año 1831, el primer tercio del siglo XIX, porque había aquí una forma muy diferente, muy poco respetuosa de enterrar a los extranjeros, porque hay que recordarlo desde que los Reyes Católicos ya completaron toda la Reconquista. En España estaba prohibido que personas de otras religiones compartieran suelo sagrado con los católicos. Eso llevó a Málaga en concreto, en un momento fundamental de intercambio con otras culturas, a tener un problema enorme con los extranjeros que morían aquí, que tenían que ser enterrados en la playa, ¿no? Eran enterrados además pues sin ningún tipo de dignidad, de pie, de noche, se los llevaban la ola o eran devorados por las alimañas, ¿no? Entonces, en ese contexto hay un cónsul inglés que hizo una labor fundamental, William Mark, que pidió una pastilla de terreno pues en esa parte de la avenida de Pries, que lógicamente en aquella época era el extrarradio más lejano de la ciudad. Que lo describe, cuando se lo dieron a William Mark, le dijeron que era, o sea, él lo describe como un camino de Chumbera a la salida de Málaga. Digo, si William Mark ahora levantara la cabeza, supiera claro, a cuánto está el metro cuadrado de esa chumbera en la avenida Pries, fliparía, claro. Claro. Y entonces, bueno, el hecho es que se le concede ese terreno, y ahí, a partir de ese momento, pues empiezan los enterramientos de personas que no eran de la religión católica. En principio, bueno, pues eran de protestantes, anglicanos, pero poco a poco se fue convirtiendo pues en el crisol en el que se había convertido Málaga en la vida, o sea, me refiero en la vida física, ¿no? O sea, allí conviven todo tipo de religiones, judíos, protestantes, católicos,
católicos. Es decir, nosotros no les dejábamos enterrarse a ellos, pero ellos desde el primer momento nos abrieron las puertas, ¿no? Y ahí, bueno, pues se comprende perfectamente la historia de aquella Málaga de la época. Y tenemos, bueno, pues a Robert Boyd, que fue el militar irlandés que jugó un papel fundamental en la aventura de Torrijos, que ellos están enterrados en la Plaza de la Merced, pero Robert Boyd, de hecho, el cementerio casi se abre para dignificar su propio enterramiento, ¿no? Porque después de la gesta que supuso aquella revolución liberal y de lo mal que terminó, bueno, pues William Marr estaba horrorizado de pensar que Robert Boyd era el único que se iba a quedar enterrado en la playa, que ya el pobre hombre tuvo bastante con que lo fusilaran siendo un joven en la playa. Y bueno, la historia del Gneisenau, grandísimas personalidades, Jorge Guillén, Marjorie Grace Hutchinson, que ha sido una de las grandes mecenas del cementerio y una economista de cabecera también de origen inglés. No sé, pues el inglés de la peseta, es que hay tantas historias, ya la hemos contado en algunos de los podcasts, pero que se cuenta. Yo creo que las historias medulares y las que cuentan muy bien también esa historia circular de la que a mí me gusta hablar es la de Robert Boyd, que es la historia de Torrijos, y la del Gneisenau, ¿no? Pondremos esa referencia a los capítulos sobre el cementerio inglés en las notas del podcast. Ya sabe que la gente solo tiene que bajar la pantalla del móvil y a poder consultarlo, pero yo sí quiero subrayar que me parece muy bonito esa referencia a la playa, cómo se enterraban antes de la playa, a que hay muchas tumbas a día de hoy, que la gente habrá visto cuando ha ido a la noche del inglés, que tienen conchas, y eso tiene también un significado, tiene un porqué, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, claro. Cristina, habla tú, que yo estoy, que si no, yo aquí agarro el micrófono. Además, yo siempre digo que cuando yo además Cristina hace unas visitas chulísimas. Yo hago visitas, yo siempre digo eso, que cada miembro de la fundación pues se va al terreno que domina y yo cuento el salseíto y cuento la historia de los que hay ahí enterrados con no sé quién. Y yo siempre hago referencia a vuestros podcasts porque yo he aprendido muchísimo. Y entonces, cuando llego a la Gneisenau, digo, mira, yo esto lo voy a contar y me voy a inventar a mitad de la fecha, o sea que mejor escucháis el podcast de Ana y de Curro porque es buenísimo. Y no me acuerdo de cómo las tumbas. Las tumbas, claro, tenemos estas tumbas de conchitas para recordar aquella época en que se enterraba en la playa. Es verdad que también a la gente le llama mucho la atención porque las tumbas no son como el resto de cementerios, que son tumbas todas de una lápida, sino que hay muchas en tierra, porque eso también se hace, sobre todo en los cementerios británicos, con ese clima para que crezca la vegetación, crezcan las flores y tal. Y aquí es verdad que como es más seco, pues se queda en tierra. Pero una de las cosas que a la gente le llama la atención, ¿por qué las tumbas están así? Ya digo, por una parte el recuerdo a esas conchitas de cuando se enterraban en la playa, y luego, bueno, pues un poco el carácter inglés que tiene también como de un cementerio más, no sé, informal en el sentido de más desordenado, no es como las calles rectas que tenemos en España, sino un poco más como que van floreciendo las tumbas, conviven con la vegetación, pero para mí esa es parte de la magia del cementerio. Esa diferencia se ve muy bien en otro cementerio contemporáneo al cementerio inglés, que es el cementerio de San Miguel, totalmente, que es donde están enterradas las grandes familias de Málaga, bueno, y mucha otra gente, pero se ve muy bien esa diferencia, esa concepción a la hora de enterrar y a la hora, bueno, pues del último tránsito. El cementerio de San Miguel, pues un cementerio ordenado, con las calles, de hecho, bueno, se llaman así, ¿no? Pues la calle tal o el patio, se conserva el 1 y el 3, que son los históricos, y es que es completamente diferente. Claro. Y el cementerio inglés es un jardín. Porque estaba concebido como un jardín. El cementerio original, que todavía cuando se ve se distingue muy bien, que es lo que llamamos el cementerio primigenio, esa era la parte de enterramiento, y el resto era la parte que era jardín. De hecho, lo que hoy es la iglesia, al principio tenía simplemente un fin ornamental y era para que la gente paseara por allí. Sí, me encanta porque Andersen... Me encanta eso. Andersen dice, bueno, lo nombra como uno de sus lugares favoritos de su visita a Málaga, y entonces dice que era dice que eso es su lugar favorito y un jardín encantador donde pone limonada. Y yo es que, de verdad, o sea, mataría por estar en esa época y tomarme una limonada con él. En el cementerio inglés. Totalmente. Me parece súper mágico. Y entonces eso, estaba concebido con ese desorden o esa poca, ¿no? Esa poca militaridad que tenemos aquí en los cementerios, que creo que es lo que también le da su encanto. A mí ese encanto, no sé si a vosotros pasa, pero es como que yo tengo la idea, si digo la Malagueta, pues te viene ese calor, playa, luz, ¿no? Siempre te vas a la imagen de la Malagueta incluso en verano. Pero si te hablo de cementerio inglés,
es como si estuviese literalmente, pues eso, en Inglaterra, ¿no? Es como que tiene otra. Sí, otra además imagen, ocurre, yo creo que sensación la que te transmite. es un lugar además más fresco, ¿verdad? La vegetación hace que haya muchísimos más espacios de sombra, incluso oscuros. Yo siempre digo eso, que hay un microclima, y este verano que ha habido como varios días que parecía que iba a llover y tal, pues mucha gente nos pregunta, vaya a cancelar. Digo, ¿cómo vamos a cancelar? Digo, si en Inglaterra llueve todo el rato. Claro. Digo, pues si no llueve, no llueve. O sea que la verdad es que luego, menos un día que llovió en una de las películas, pero fue muy divertido porque nos pusimos todos detrás de la pantalla y lo vimos al revés y fue muy divertido. El resto, la verdad es que el tiempo nos ha respetado, pero es lo que decimos, que hay como esa especie de microclima que estamos como más frescos y te da la sensación de verdad que el tiempo se ha detenido. Bueno, sabéis que hay una de las alcantarillas más antiguas de Málaga, que es como en realidad es como una tapa que es de 1870 o una cosa así, y está allí. O sea, es que realmente te da la sensación con las luces, con todo, que el tiempo está detenido. Totalmente. Cristina, ¿qué cosas han pasado? Todas estas actividades, curiosidades, anécdotas, no sé, cuéntanos un poco. Bueno, pues ha pasado con 52 conciertos. O sea, de hecho, programamos al principio menos porque yo, por ejemplo, en la feria, pues me daba un poco de miedo que a la feria al final pues la gente viniera como del centro, se pusiera allí. Digo, bueno, yo, feria no. Y al final, claro, la gente nos demandaba tanto que tuvimos que poner de todo. Y lo que nosotros queríamos que hubiera un poco de todo. Y entonces hemos tenido desde el tributo que tú has comentado antes a los Beatles, que empezamos con eso y terminamos con eso porque me parecía muy bonito. Hemos tenido tributo a Queen, a ABBA, hemos tenido flamenco, que fue precioso. O sea, yo el día que tuvimos flamenco y en silencio de repente escuché cantar una malagueña allí, yo dije, lo estamos haciendo bien, porque es que era mágico. Y luego hemos tenido jazz, hemos tenido teatro de improvisación, tuvimos teatro de improvisación el día antes de las elecciones, o sea, el día de la jornada. La jornada de reflexión. La jornada de reflexión. Y digo, jornada de reflexión en un cementerio, teatro de improvisación. Digo, o sea, súper loco. Temas tenemos. Poético, de luego. Temas tenemos. Y ya te digo, o sea, ha habido un poco de todo porque yo quería, mi objetivo era que viniera mucha gente, que mucha gente lo conociera, y la gente venía muchas veces, incluso sin saber lo que había, simplemente eso, por darse una vuelta y disfrutar el ambiente. Había hecho también muchas visitas guiadas. Claro, hemos hecho visitas guiadas, que también eso se agotaba con una velocidad y a la gente le gusta mucho porque al final es verdad que el cementerio, pues cuando lo ves te gusta, pero cuando te cuentan la historia... Claro. Ya te conquista para siempre. Te enamora porque tú sabes qué relación tiene con la ciudad y te das cuenta que, bueno, que en Málaga, la Málaga que conocemos no tendría sentido sin el cementerio. Y entonces la gente, yo veo que se anota, terminamos además siempre... terminamos como terminaste tu intervención, que es con ese poema maravilloso de María Victoria Atencia. Yo siempre pido al final, porque lo tenemos allí escrito en un trozo de mármol que donó además María Victoria Atencia, y siempre pido que alguien lo lea y siempre digo, ay, no llevo las gafas, porque es muy bonito que alguien del público termine, claro. Y es precioso. O sea, con ese epitafio, una muchacha que bueno, que todo el mundo relaciona con Violet, con el bebé de un mes que está enterrado en el cementerio inglés. Yo creo que es uno de los símbolos, ¿no?, como más tiernos y que mejor identifica el cementerio, pero bueno, que en realidad María Victoria Atencia escribió para una amiga suya que murió prematuramente, pero encaja perfectamente la fugacidad del tiempo, ese epitafio, ¿no?, maravilloso de Violet, de ese que vive Violet, de lo que viven las violetas, pues yo creo que es un broche. Yo particularmente mi charla casi que la empecé por los bebés porque la tumba de Violet es mi favorita. Sí. Yo también, cuando hago las visitas siempre digo, bueno, es mi favorita, si se puede tener favorita. Bueno, ¿no? Claro, ¿cuál es tu tumba favorita? Sí, Suena un poco... No, pero es verdad, porque me parece precioso el epitafio que dedicaron esos padres a esa niña, que además murió el día nació el día de Nochebuena y murió al mes siguiente. Al mes siguiente, sí. Y es tan bonito, o sea, que yo ahora, como sigo muchas cuentas de cementerio, el otro día vi una que me hizo mucha gracia, bueno, gracia no, pero que había, ponían una tumba de un bebé y entonces con una foto ya póstuma, que hay un montón de, lo sabéis, con lápidas con fotos póstumas, y entonces le habían puesto simplemente la niña, o sea, que se había muerto y sin nombre, y entonces la lápida habían puesto la niña. Yo creo que un día tenemos que hacer un especial al epitafio. De epitafios y de sí. Y yo creo también como de cosas que no son tan verdad en los epitafios. Tú sabes de uno, el de Jorge Guillén, que está equivocada en la fecha de la muerte, pero hay algunos que incluso pues se equivocan y a lo mejor ponen como la fecha de muerte anterior a la fecha de nacimiento y cosas así.
digo, hay hay que cosas hacer muy algunos... curiosas. Sí, son muy curiosas. Oye, Curro te preguntaba por anécdotas, pero yo creo que ha habido una de las anécdotas por favor, la tienes que contar, ¿eh? Sí. Tienes que contar además cómo lo preparamos. Claro, porque cuando vino Ana, que ya digo que fue para mí, ella ha dicho que es una de sus mejores charlas y para mí fue mágico, porque cuando empezamos la noche del inglés con Diego Lara, que es un músico maravilloso, que increíble, además te canta en francés, te canta en inglés, yo digo, en es como, italiano. Sí, como el niño guapo de las moragas que cantaba y todas nos quedábamos mirando, pues eso era. Entonces yo mientras lo escuchaba cantar pensé qué bonito sería que alguien contara la historia del cementerio y Diego le pusiera música. Total, que mientras decía, ese alguien yo sé quién es. Claro. Y cuando terminó digo, ¿a ti te gustaría? Y me dice, sí, digo, pues tengo ese alguien. Y Ana, como siempre, dijo, me meto, vamos. De cabeza, lo que quieras, lo que necesite. O sea, que fue maravilloso. Entonces nos juntamos unos días previos y entonces Ana iba contando, pues, qué anécdota iba a decir y él ya decía qué música le inspiraba. Pues de repente hablaba de las Málaga cosmopolitas y nos metía una canción que decía 4 o 5 idiomas. Entonces ella preparó las distintas anécdotas, pero la última, lo bonito fue que la vivimos allí, porque digo, al final la historia no es una historia pasada, una historia que estamos haciendo entre todos. Yo creo, claro, que este verano, la noche del inglés, hemos hecho historia y algo que se va a quedar. Entonces todo el verano hemos tenido una food truck allí de comida y de bebida y que lo llevan 2 chicos que son 2 emprendedores. Y un día, hablando con la chica, me dijo, ay, pues a ver si Guille me pide matrimonio. Y le dije, mira, Guille, si va a pegar el rodillazo, pégalo este verano, que tenemos las luces. En el cementerio. Que tenemos las luces, que te pongo música. Y me dijo, pues sí. Y total, que se atrevió. Y la última historia, pues la vivimos todo en directo, que él... Bueno, y además yo estaba sufriendo. La pedida de mano. Madre mía. La pedida de mano allí, claro, después de la... Claro, yo parecía la novia, porque además yo veía a la novia en un lado y veía a la hermana de la novia con un ramo, con una tarta. Digo, le va a pillar. Como la novia vaya al baño, le pilla. Y ella no se lo vio venir y fue súper bonito y nada. Y ahora a ver si se casan en el cementerio o no. Bueno, pues mira, no estaría mal. Sí, tenemos gente. Guille me comentó algo de que dice, no, pero ya yo creo que eso, no sé. Pero ahí lo tienen porque ellos también han terminado absolutamente encantados con la experiencia de la noche. Bueno, y tenemos la tumba de Annie. Annie se casó en el cementerio. ¿En la iglesia? En la iglesia de la San tumba Jorge. que quizás es de la más, el símbolo, ¿no? Esa el tumba, ángel, es la tumba del ángel. El ángel señalando hacia el cielo, pues ella se casó en el cementerio y con su 4º hijo falleció muy joven. Bueno, a mí me parece muy joven, en esa época sería súper mayor. Y entonces está enterrada ahí. Y a mí me parece como muy paradójico que al final que 2 momentos tan importantes en su vida, pues esté separado por unos metros. O sea, claro, la felicidad extrema, ¿no? De casarte con el amor de tu vida y luego acabar unos metros más allá con la muerte. Pero bueno, esa es la historia de la vida. Sí. La historia circular que te encanta. Que tenemos que tomárnoslo así, ¿no? Con esa filosofía y con entender que la muerte forma parte de la vida y lo que tú estabas diciendo, se vive, se disfruta, ese carpe diem, ¿no? Por decirlo así, que lo tengamos desde luego presente. Yo ya para acabar esta charla, lo que quiero preguntarte, ¿va a haber el año que viene Noches del Inglés? Sí, segurísimo. Yo cuando salí dije no, más corto, porque es verdad que ha sido muchísimo trabajo, pero... Conociéndote te meterás hasta la ceja y lo harás todavía más largo. De primavera hasta, ¿no? Sí. No, lo disfruto. Os comentaba antes que el otro día salíamos de una reunión de la fundación y pasó una señora y nos preguntó que si ya se había acabado. Y le dije, sí, ay, qué bonito, yo estuve, me encantó. Y digo, ¿en cuál estuvo? Y me dijo que había estado justo en el de Diego del principio. Y dice, qué pena que yo no me pueda enterrar aquí. Y dije, ¿usted se puede enterrar aquí? Sigue habiendo enterramiento. Y se le iluminó la cara, una cara de felicidad, y me dijo, no te lo va a creer, pero yo cuando salí de aquí llamé a mis hijos y le dije, he encontrado el lugar donde quiero estar toda la vida. Y me pareció tan bonito que dije, ¿cómo no lo vamos a hacer? Merece la pena. Ya merece la pena nada más que por eso. Igual que Jorge Guillén, cuando se enterró, decía, ya he encontrado ese cementerio marino que yo traduje cuando era joven. Bueno, hay que recordar que en el cementerio inglés se hacen depósitos de cenizas, que ya los enterramientos en los cementerios históricos, en San Miguel, en San Rafael y en el cementerio inglés están prohibidos desde los años 80, pero hay unos columbarios preciosos, además también muy bien integrados en el jardín. Oye, y no te creas que a mí ha habido gente después de este verano que también me ha dicho, dice, ostras, pues a mí me encantaría. Claro. Hombre, es que no nos vamos a transponer a Parce Maso, no por nada, pero no. Y yo siempre digo, parece que me voy a morir la última, porque yo siempre digo, yo te lo voy a tener muy animado. Vente para acá que te voy a tener muy animado. Pero es verdad que al final yo creo eso, que no hay que, hay que hacerlo con respeto, pero que hay que integrarlo, que hay que disfrutarlo y que hay que vivir. Hay que planificarlo y hay que decidir. Y bueno, y el cementerio inglés es un lugar maravilloso.
Exactamente, y eso es lo que habéis conseguido. Hablabas también de que antes de empezar, ¿no? Que han pasado como más de 20.000, 25.000 Más de 25.000 personas, contando los niños, porque además eso de que decíamos que es muy bonito como venían las familias enteras y como hemos colgado el cartel de Sold Out un montón de noches, pues porque no tenemos tantas sillas, no podemos almacenar y sobre todo porque queríamos que la experiencia fuera bonita y que no hubiera demasiada gente, porque hemos ido aprendiendo también sobre la marcha. Al principio empezamos, además ya te digo, yo empecé con lo mínimo, hablaba con los músicos, que además todos se han enrollado un montón, han bajado caché, ha sido eso, y empezábamos con lo mínimo y no teníamos ni venta online, o sea que era realmente como muy casero, venías, comprabas la entrada y finalmente ya enseguida nos tuvimos que poner las pilas porque dijimos comprar más sillas. Claro, es que ha habido eso, la energía de gente que quiere colaborar, que conoce el cementerio, que lo quiere y dice, oye, adelante. De hecho, hemos creado una figura que ya existía, pero teníamos 0 amigos del inglés. Ahora hemos creado amigos del inglés y le pusimos también un precio simbólico que eran 29 euros y con eso entraban todo el verano. Y hay gente, de verdad, han echado el verano allí. Total. Y bueno, y ahora sí tenemos ya un grueso de amigos del inglés que es fenomenal porque además cuando mandan la solicitud siempre dice, hay una parte que dice, ¿en qué puedo aportar? Pues hay profesores de inglés, hay gente que hace acuarela y todo, dice, oye, mira, podría aportar en esto. Y realmente yo creo eso, que la gente lo ha entendido, que bueno, que no depende de todo, que esto siga vivo. Qué maravilla, pues Cristina. Enhorabuena. Qué bonito gracias, ese cierre, sí. Totalmente. Además, de verdad. Qué maravilla y mil gracias a vosotros por dejarnos este espacio para hablar de la noche del inglés. Es que era obligatorio. Totalmente, teníamos que empezar por... absoluta. Bueno, empezamos con los Larios, ¿no? Con los ilustres Larios, pero teníamos que dejaros el hueco, bueno, y hablar de toda la gente que ha participado, ¿no? Nómbralo a todos porque de verdad lo nombraste también cuando en la charla Jaime, Bruce... Claro, toda la gente de Fundación que ha sido de verdad increíble. Yo siempre digo, nuestro tesorero, que un señor ya jubilado alemán, que cuando lo conocí me dijo, yo todos los días me acuesto a las 10 de la noche. Lo tenías que ver a las 11:30 pasando factura. Cristina, los amigos del inglés, no sé qué. Digo, a este hombre le estoy dando la jubilación, vamos. Entonces, desde todos los compañeros de la fundación, que ha sido fundamental, hemos tenido también voluntarios que han ayudado con la taquilla, con la entrada, acomodando a gente, y luego todos los patrocinadores, o sea, Turismo Andaluz, que ha sido increíble, pero luego también el Ayuntamiento de Málaga a través del área de Cultura, la Universidad de Málaga a través del fanzine, la empresa en pie, Iluminación Morales, que fue las luces que además que ha convertido totalmente eso en un cuentecito, era un cuentecito. Uh-huh. Entonces todos han apoyado y ayudado, además de una forma súper, ya te digo, le contaba la película y decía, venga, vamos y ya veremos qué sale de aquí. O sea, que ha sido súper bonita la energía que ha puesto todo el mundo y todas las empresas. Pues vendrán patrocinadores seguro, porque de luego merece la pena. Mil gracias. Mil gracias de verdad. Gracias, Cristina. Bueno, no me quiero ir, pero... Oye, compañera, bueno, podemos seguir aquí. Venga, bueno, venga, te traeremos muchas más veces. Venga, yo quiero venir siempre, me lo paso pipa. Que mil gracias, de verdad. Ha sido un regalo y gracias por dejarte secuestrar, por esa energía, por esa cabeza tan loca, pero a la vez tan lúcida, que es capaz de ver realmente dónde pueden llegar. Os voy a hacer un compromiso que me tenéis que hacer un podcast en directo allí. Venga, bueno, final de temporada. Sí. De verdad, pelo de punta, de verdad. Por supuesto. Que María me sí, pues venga, vamos a hacerlo. Pues nada. Lo hacemos y venga, vamos a presionar, cuando la gente escuche, que deje en comentarios. Totalmente, que deje el comentario qué le parece la idea y sobre todo, bueno, iba a preguntar si van a venir o no, pero sé que van a venir, así que... Cerramos temporada. Venga, vale. Cuarta temporada en El Cementerio Inglés. Esa es mi propuesta. Me parece muy bien. Pues... Lo veo bien, venga, aquí firmamos, Ya estamos firmando. Mil gracias. A vosotros. Ana, nosotros nos quedamos preparando ya podcast de la siguiente semana, que estamos ya trabajando tenemos en ello. ahí uno muy chulo también. Eso, estamos tirando de compañeros del periódico, que sabemos que siempre nos gusta traer a gente. Sí, por traer también historias diferentes. Y que la de la semana que viene va a gustar mucho, lo prometo. Exactamente, va a ser muy guay, así que dejamos ya a la gente también con esa gana. Y larga vida a la noche del inglés también. Así que mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.